¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar con facilidad hacia la riqueza, mientras otras se esfuerzan toda su vida y nunca logran libertad financiera? Robert Kiyosaki nos da una respuesta con una historia muy personal. Él creció con dos padres. Su padre biológico, al que llama padre pobre, un hombre educado, trabajador, con un buen empleo, pero con la mentalidad tradicional de estudia, consigue un trabajo estable y jubílate. El padre de su mejor amigo, al que llama padre rico, un empresario que no tenía títulos universitarios, pero sí una mentalidad de abundancia y libertad financiera. La diferencia entre ambos no estaba en cuánto dinero tenían, sino en cómo pensaban sobre el dinero. Y este contraste marcó la vida de Kiyosaki y puede marcar también la tuya. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. Imagina que desde niño creces escuchando dos voces muy distintas sobre el dinero. Por un lado, tu padre biológico, el padre pobre, que te repite frases como: ve a la escuela, saca buenas calificaciones y consigue un buen empleo para tener seguridad. Y por otro, el padre de tu mejor amigo, el padre rico, que te dice: el dinero no es el objetivo, es la consecuencia de aprender a pensar de forma diferente. Dos visiones opuestas que marcaron la vida de Robert Kiyosaki y que, probablemente, también están marcando la tuya. Porque la mayoría de personas crece con la mentalidad del padre pobre. Y esa mentalidad nos empuja a trabajar por dinero. Levantarse temprano, pasar 8 o 10 horas en un empleo, esperar un sueldo a fin de mes y conformarse con la seguridad de una nómina fija. El problema es que esta seguridad es una ilusión. ¿Por qué? Porque en cuanto dejas de trabajar, dejas de recibir dinero. Esa es la trampa que Kiyosaki llama la carrera de la rata: trabajar más para pagar más deudas, luego querer más dinero para comprar más cosas, y al final quedar atrapado en un ciclo infinito. Aquí es donde entra la mentalidad del padre rico. Los ricos no trabajan por dinero. Ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que, en lugar de intercambiar tiempo por un salario, buscan activos, inversiones, bienes raíces, negocios, regalías, cualquier cosa que siga generando dinero incluso cuando ellos no están trabajando. La clave está en entender que el dinero es un esclavo, no un amo. Si trabajas solo por dinero, te conviertes en esclavo de las cuentas y de tu jefe. Pero si construyes activos, el dinero se convierte en tu trabajador, y cada dólar invertido se convierte en un empleado que trabaja para ti las 24 horas del día. El miedo y la avaricia son los dos motores que mantienen a la mayoría atrapada. El miedo a no tener suficiente dinero los obliga a aceptar empleos que no aman. Y la avaricia de querer más cosas los lleva a gastar lo que ganan, aumentando sus deudas. Los ricos, en cambio, enfrentan el miedo con educación financiera. Y controlan la avaricia enfocándose en crear activos en lugar de acumular pasivos. En este primer capítulo, Robert Kiyosaki nos deja una lección poderosa. No trabajes por dinero. Aprende a crear un sistema en el que el dinero trabaje para ti. Y este cambio de mentalidad es el primer paso para dejar la carrera de la rata y comenzar el camino hacia la libertad financiera. Capítulo 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? Robert Kiyosaki aprendió muy pronto una verdad incómoda. La escuela te enseña a leer, escribir, memorizar y repetir, pero no te enseña lo más importante para sobrevivir en el mundo real: cómo manejar el dinero. Piénsalo, ¿cuántos años de tu vida pasaste estudiando matemáticas, literatura, historia, y cuántas clases tuviste de finanzas personales? Seguramente ninguna. Por eso millones de personas con títulos universitarios terminan ahogadas en deudas, atrapadas en empleos mal pagados y con miedo de perderlo todo. No por falta de inteligencia, sino por falta de educación financiera. El padre rico le decía a Robert una frase que marcó su vida. No importa cuánto dinero ganes, lo que importa es cuánto dinero conservas, y sobre todo, en qué lo inviertes. Aquí entra uno de los conceptos más importantes del libro: la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo: una inversión, un negocio, una propiedad en renta, incluso un canal de YouTube que genera ingresos pasivos. Un pasivo, en cambio, es todo lo que saca dinero de tu bolsillo,
una hipoteca, un auto de lujo, deudas con tarjeta, gastos innecesarios. La mayoría de personas comete un error fatal, creen que comprar una casa es un activo, cuando en realidad se convierte en un pasivo si cada mes solo genera gastos y deudas. El padre rico lo explicaba simple: si cada mes el dinero fluye hacia ti, es un activo. Si fluye hacia afuera, es un pasivo. Esta enseñanza es tan poderosa porque cambia la forma en que miras tu vida financiera. La educación tradicional nos entrena para buscar un buen empleo, pero no para construir activos. Y sin educación financiera, incluso alguien que gana mucho dinero puede terminar en bancarrota. El padre pobre decía: ve a la escuela para conseguir un buen empleo. El padre rico decía: ve a la escuela para aprender, pero nunca dejes de aprender sobre el dinero. Porque la verdadera libertad depende de tu inteligencia financiera, no de tu título. Este capítulo nos deja una verdad simple pero revolucionaria. No necesitas ganar más dinero, necesitas aprender a manejar el dinero que ya tienes. Porque la riqueza no depende de tus ingresos, sino de tu capacidad de crear activos y reducir pasivos. Con esto, el mensaje de Kiyosaki se vuelve claro. La educación financiera no es opcional, es el cimiento de la libertad. Y el primer paso para cambiar tu vida es aprender a responder una pregunta clave. ¿Esto que compro es un activo o es un pasivo? Capítulo 3. Ocúpese de su propio negocio. La mayoría de las personas dedica su vida entera a trabajar en el negocio de alguien más. Pasamos décadas generando riqueza para la empresa que nos contrata, para el banco que nos presta, para el gobierno que nos cobra impuestos, pero ¿qué pasa con nuestro propio negocio? El padre pobre, con la mejor intención, repetía siempre: estudia duro para conseguir un buen empleo, con un buen sueldo y estabilidad. Y aunque esa idea suena lógica, la realidad es que te condena a depender de un solo ingreso y a vivir bajo las reglas de otros. En cambio, el padre rico decía: tu empleo puede pagar las cuentas, pero solo tus activos construirán tu libertad. ¿Qué significa esto? Que mientras trabajas para alguien más, debes comenzar también a trabajar para ti. Construir poco a poco un portafolio de activos que crezca en silencio y te acerque a la libertad financiera. Un activo puede ser un negocio propio, inversiones en bienes raíces, acciones, fondos de inversión o criptomonedas, derechos de autor, regalías, contenido digital que genera ingresos mientras duermes. El padre rico insistía en una idea poderosa: no trabajes solo por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. Y eso solo sucede cuando empiezas a ocupar tu mente en tu propio negocio. Piensa en esto. Muchos empleados dedican 40, 50, incluso 60 horas a la semana a un trabajo, y ni una sola hora a construir sus activos. Ahí está la diferencia entre quien vive para pagar cuentas y quien construye riqueza duradera. Robert recuerda que su padre rico le repetía: las personas pobres y de clase media compran pasivos creyendo que son activos. Los ricos compran activos que generan más activos. En otras palabras, tu verdadera prioridad debe ser aumentar tus activos, aunque al principio sean pequeños. Quizás comiences con un libro que vendes en línea, un curso digital, una inversión mínima en acciones o incluso tu propio canal de YouTube. Lo importante es entender que cada esfuerzo dirigido a construir activos es una semilla de libertad. Este capítulo nos deja una enseñanza clara. Si quieres ser libre financieramente, no basta con tener un buen empleo. Debes aprender a manejar tus finanzas como si fueras el dueño de una empresa, porque en realidad lo eres, la empresa eres tú. Así que la pregunta que debes hacerte hoy es: ¿estoy construyendo mi propio negocio o solo estoy trabajando en el de alguien más? Porque recuerda, tu empleo te da estabilidad temporal. Tus activos, en cambio, te dan libertad permanente. Antes de continuar, imagina despertar cada día sintiéndote confiado, sabiendo que el dinero ya no es un límite, sino una herramienta para alcanzar todo lo que te propongas. Muchos de nosotros cargamos con ideas que nos frenan sin darnos cuenta, creencias que nos dicen no es posible antes de siquiera intentarlo. Pero cuando aprendes a identificarlas y liberarlas, tu mente empieza a funcionar de otra manera, ve oportunidades, soluciones y caminos que antes parecían imposibles.
El ebook Mentalidad de Titán te muestra cómo hacer ese cambio, ayudándote a construir una mentalidad abundante y enfocada en tus metas. Si quieres dar ese primer paso hacia una vida con más libertad, más seguridad y más éxito, toca el link de la descripción y obtén el ebook. Este puede ser el momento que marque la diferencia. Ahora sí, continuemos. Capítulo 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Este capítulo revela una de las diferencias más grandes entre la mentalidad del padre pobre y la del padre rico. El padre pobre veía los impuestos como un deber incuestionable, como algo inevitable que debía pagarse sin más. Para él, era normal que el gobierno, el banco y la empresa tomaran la mayor parte de sus ingresos antes de que pudiera disfrutar de ellos. En cambio, el padre rico enseñaba: los impuestos no fueron creados para los ricos, fueron creados para los pobres y la clase media. Los ricos aprenden a jugar con las reglas del dinero, y siempre encuentran la manera de ganar. Un dato curioso que Kiyosaki destaca es que, en la antigüedad, los impuestos se aplicaban solo a los ricos. Eran vistos como una contribución de los poderosos hacia el pueblo. Pero con el tiempo, los gobiernos convencieron a la mayoría de que era justo que todos pagaran impuestos. Así, la carga terminó cayendo principalmente sobre los trabajadores y la clase media. Mientras tanto, los ricos usaron algo muy poderoso a su favor: las corporaciones. ¿Qué es una corporación en este contexto? Una entidad legal separada de la persona, que protege su dinero, ofrece beneficios fiscales y le permite multiplicar su riqueza de forma mucho más eficiente que un empleado. Un ejemplo sencillo. Un empleado gana dinero, paga impuestos primero, y con lo que sobra paga sus gastos. Un empresario con una corporación gana dinero, paga primero sus gastos, reinvierte, y paga impuestos solo sobre lo que queda. ¿Ves la diferencia? La mayoría de la gente vive trabajando duro para ganar más, pero sin saber cómo funciona el juego real del dinero. Mientras tanto, los ricos aprenden las reglas, se educan financieramente y aprovechan los sistemas legales para mantener y hacer crecer su riqueza. El padre rico decía: el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es libertad. Y esta es una de las razones por las que insistía tanto en que Robert entendiera cómo funcionan los impuestos, las leyes y las corporaciones. Este capítulo nos deja una verdad dura pero liberadora. Si quieres ser rico, no basta con ganar más dinero. Tienes que aprender a proteger tu dinero y a multiplicarlo inteligentemente. Los impuestos seguirán existiendo, pero tu nivel de educación financiera puede marcar la diferencia entre ser un esclavo de ellos o usarlos como herramienta para tu prosperidad. Así que, en resumen, los pobres trabajan por dinero y lo entregan en forma de impuestos. Los ricos crean corporaciones, protegen sus activos y dejan que el dinero trabaje para ellos. Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. Aquí Kiyosaki nos recuerda algo que su padre rico le repetía constantemente: el dinero no se espera, el dinero se inventa. La mayoría de las personas crece con la idea de que las oportunidades son escasas, que solo unos pocos tienen suerte, que hay que esperar al momento perfecto o al golpe de suerte para prosperar. Esa es la mentalidad del padre pobre. Él decía: si tan solo ganara más, si me ascendieran, si la economía mejorara. Siempre esperando algo externo para cambiar su situación. El padre rico, en cambio, enseñaba lo contrario. Las oportunidades no aparecen de la nada, se crean. Y para crearlas, lo primero es educarse financieramente y estar listo para reconocerlas cuando se presentan. Un ejemplo claro que Kiyosaki menciona. Durante una crisis económica, la mayoría entra en pánico, vende barato sus activos o se llena de deudas por miedo. Los ricos, en cambio, ven estas crisis como su mejor momento. ¿Por qué? Porque entienden que los tiempos difíciles siempre esconden grandes oportunidades de inversión. Mientras muchos corren asustados, los ricos se preparan para comprar. Mientras unos ven problemas, los ricos ven posibilidades. Padre rico decía: la diferencia entre los pobres y los ricos no está en el dinero que tienen, sino en la manera en que piensan y en cómo usan su creatividad para encontrar soluciones. Los ricos inventan dinero porque entienden que el dinero es simplemente una idea, una creación humana.
Y si es una creación, se puede generar de muchas formas, emprendiendo, invirtiendo, creando activos digitales, desarrollando habilidades únicas o resolviendo problemas que otros no saben cómo enfrentar. El dinero, entonces, no se trata de suerte. Es preparación. Es educación. Es tener la mente abierta para ver lo que otros no ven. Padre Rico comparaba el dinero con la música. Todos escuchan las mismas notas, pero solo los músicos saben cómo combinarlas para crear una melodía única. Lo mismo pasa con el dinero, todos ven las mismas oportunidades, pero solo quienes se entrenan financieramente saben cómo aprovecharlas. Este capítulo nos deja una lección poderosa. El mundo está lleno de oportunidades, pero solo quien está preparado, educado y dispuesto a actuar, logra convertir esas oportunidades en riqueza. Los pobres esperan. La clase media duda. Los ricos inventan. Así que la pregunta que nos deja Kiyosaki es: ¿vas a seguir esperando que el dinero llegue a ti? ¿O vas a entrenar tu mente para inventar tu propia riqueza? Capítulo 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. En este capítulo, Kiyosaki nos rompe un paradigma muy profundo. La mayoría de las personas elige un trabajo por el sueldo. Buscan seguridad, estabilidad y un ingreso fijo que pague las cuentas. Esa fue la visión del padre pobre. Estudia duro, consigue un buen empleo, trabaja por un salario y asciende poco a poco. Pero el padre rico le enseñó algo diferente. No trabajes por dinero, trabaja para aprender. ¿Y qué significa eso? Que el valor real de un trabajo no está en lo que te pagan, sino en lo que te enseña. Los ricos no buscan solo un cheque, buscan habilidades. Kiyosaki entendió que, para ser libre financieramente, debía desarrollar ciertas competencias que le dieran ventaja en cualquier área de su vida. Ventas. Marketing. Liderazgo. Comunicación. Inversión. El padre rico le decía: si dominas estas habilidades, nunca dependerás de un jefe, porque tú sabrás cómo crear oportunidades para ti mismo. Kiyosaki incluso trabajó gratis en varios lugares para aprender. No le importaba el dinero porque sabía que el conocimiento que estaba adquiriendo era un activo mucho más valioso. El problema con la mayoría de las personas es que se quedan atrapadas en lo que él llama la carrera de la rata. Trabajar duro, recibir dinero, gastarlo en pasivos, necesitar más dinero, volver a trabajar. Un ciclo que nunca termina, porque siempre están enfocados en el sueldo, no en el aprendizaje. El padre rico lo explicaba con un ejemplo. Si quieres ser rico, no te preguntes cuánto te van a pagar, pregúntate qué te va a enseñar ese trabajo o esa experiencia. Por eso, los ricos son tan buenos en los negocios. Saben venderse. Saben negociar. Saben comunicar una idea. Saben invertir y multiplicar. Mientras tanto, la mayoría se limita a decir, eso no es lo mío, y nunca se abre a aprender algo nuevo. Este capítulo nos deja una enseñanza directa y contundente. No te enfoques en acumular sueldos, enfócate en acumular habilidades. Porque el sueldo puede desaparecer de un día para otro, pero las habilidades siempre estarán contigo. Al final, Padre Rico lo resumía en una frase. El dinero viene y va, pero si tienes la educación adecuada, aprenderás a atraerlo siempre. Al llegar al final de Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki deja algo muy claro: el camino hacia la libertad financiera no es fácil. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga oportunidades, sino porque se deja dominar por ciertos enemigos internos. El miedo a perder, el cinismo que critica sin actuar, la pereza que posterga todo para mañana, los malos hábitos que consumen poco a poco la disciplina y la arrogancia que impide aprender de otros. Esos son los verdaderos obstáculos que separan a la mayoría de la minoría que alcanza la riqueza. Superarlos no depende del dinero que tienes hoy, sino de la mentalidad con la que enfrentas cada día. Padre Rico le enseñó a Robert que la inteligencia financiera es como un músculo, se fortalece con la práctica constante, con cada error, con cada intento, con cada experiencia. El mensaje es simple pero profundo: si quieres ser libre, primero debes superar las cadenas invisibles que tú mismo te pones.
Ser rico no es una cuestión de suerte, ni de herencias, ni de títulos universitarios. Es una elección. Una elección de mentalidad y de acción. Quien decide aprender sobre dinero, adquirir activos, invertir con inteligencia y trabajar por su libertad, tarde o temprano, encuentra el camino hacia la riqueza. Padre Rico lo decía siempre, los pobres y la clase media trabajan por dinero, pero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. La diferencia está en cómo piensas y en lo que haces con lo que sabes. Si algo nos deja este libro es que la verdadera riqueza no empieza en tu bolsillo, sino en tu mente. Y que cada decisión, cada hábito y cada aprendizaje que sumes hoy puede acercarte o alejarte de la vida que deseas. La pregunta que queda es, ¿quieres seguir corriendo en la carrera de la rata o prefieres comenzar a construir tu libertad? Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Si tienes alguna recomendación de algún libro que te encantaría ver resumido en el canal, estaré contento de leerte en la caja de comentarios. Recuerda también que si quieres cambiar tu relación con el dinero eliminando esas creencias limitantes con las que creciste y que no te permiten tener éxito financiero, échale un ojo al ebook Mentalidad de Titán que podrás obtener tocando el link de la descripción. Nos vemos en un próximo video.